Muy buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Una vez más nos encontramos en nuestro jueves de astronomía. Un jueves más sacando ese espacio, sacando ese momento para aprender cosas nuevas, para recordar algunas que sabíamos, en ocasiones como para quitar algunos mitos, algunas creencias que hemos desarrollado, pero sea lo que sea, para alimentar nuestra curiosidad, tenemos un jueves más de astronomía, un jueves más. Mientras llegan nuestros compañeros que se están conectando, vamos a ver un video de publicidad. Que estoy terminando mis estudios secundarios gracias al Colegio SANE. Decidí retomar mis estudios, seguir adelante. Me permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. Me ha dado la oportunidad de estudiar de manera virtual. Puedo quedarme en casa a cuidar de mi bebé y trabajar. Y así puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo lo puedo hacer y también tú. Si yo puedo, tú puedes. Gracias Colegio SANE por ayudarnos a cumplir nuestros sueños y metas. Excelente, ahí teníamos algunos testimonios de estudiantes que hacen parte del Colegio SANE, hablan de sus beneficios, de las oportunidades que brinda SANE a realizar esta educación a distancia. Vamos a continuar. Recordemos, perdón, acá por favor, aquí. Recordemos que tenemos esta rifa de vuelta al cole. Por el pago de la pensión de marzo, se participa por el sorteo. Tenemos el sorteo de 2 laptops, 2 celulares y 2 tablets. Esto por pagar la pensión de manera puntual. Espero que seamos ahí, que estemos al tiempo. De igual manera, se puede, pues aquellos que se van a matricular, que van a ingresar en marzo, también participan. Este sorteo va a ser el 9 de abril, para que lo tengamos ahí anotado. Igual se les va a estar recordando. 9 de abril, el sorteo de vuelta al cole. Aquellos que se matriculen en marzo o que estén al día, que estén pagando de manera adecuada la pensión, las mensualidades. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? Vamos a hablar acerca de auroras. Ahora van a ver por qué no le pongo ese. Generalmente hablamos de auroras boreales. No, hoy vamos a hablar de auroras. Y luego van a ver por qué. Vamos a hablar del clima espacial y de cómo el sol influye en nuestra vida cotidiana. Hemos hablado varias veces del sol, en nuestra estrella principal, pero vamos a ver hoy un aspecto un poco diferente. Esta corresponde a la semana 11, ya llevamos 11 semanas de este ciclo 3 de astronomía. Y nuestro objetivo, comprender cómo la actividad del Sol afecta directamente a la Tierra, descubrir el origen de las auroras y reconocer que el clima espacial, aquí estamos hablando ya de no un clima terrestre, como el clima espacial puede tener efectos reales sobre nuestra tecnología y nuestra vida diaria. ¿Qué aprenderemos? ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Qué es el clima espacial? ¿Cómo funciona el Sol como estrella activa? ¿Qué son las auroras y por qué se producen? Vamos a ver de cómo las tormentas solares nos afectan.
Y vamos a ver por qué estudiar el sol es algo clave en una sociedad tecnológica. Recuerden cuando veíamos las escalas de Kardashev, la escala número 1, esa primera escala, giraba de hecho no, me disculpo, la 2. La escala 2 de Kardashev giraba en torno a obtener toda la energía de la estrella. ¿Cómo participamos? Participamos de dos maneras, principalmente el chat. Aquí estoy viendo que hay muchos que me están saludando, algunos, Eugenia Herrera, Marleni, Araceli, Yulisa, Alex Armando, Raúl Mesa. Buenas noches a todos y a todas. Aquí los estoy leyendo, pero me queda imposible leerlos a todos y a todas porque todos están saludando ahí, pero buenas noches. Y exactamente, el chat es nuestro principal medio de comunicación. En el chat, en todo momento, se puede poner o un comentario, por favor, relativo al tema, o alguna pregunta. Algunas veces alcanzo a ver las preguntas que hacen y intento responderlas. No lo sé todo, pero ya ocurrió una vez que una compañera me preguntó algo de un nombre de una galaxia y no la sabía, pero con seguridad, si usted me pregunta y no lo sé, voy a investigarlo y la próxima clase lo vamos a compartir. Pero esa es la idea del chat. El chat es un medio de interacción. Preguntas, comentarios, respuestas a preguntas. Y en algunos momentos específicos vamos a tener la posibilidad de habilitar el micrófono. Por favor, seamos muy cuidadosos y cuidadosas con el micrófono. Que no se active por accidente porque vamos a escuchar el ruido que hay. En este momento somos 270 personas en la llamada. Entonces, con que se abran 2, 3 micrófonos, ya hay bastante interferencia. Entonces, por favor, tengamos cuidado con eso. Y abramos el micrófono de manera ordenada. Como el Google Meet nos da la opción de levantar la mano, como de, a mí me va a parecer que tal estudiante, que Juan, María, Luisa, desea participar, cuando levanta la mano, yo veo esto y le puedo dar la oportunidad de abrir su micrófono. Tratemos, por favor, de ser ordenados. Y como procedemos, vamos a ver qué recordamos. Vamos a ver un poco de cómo estamos de saberes previos. En este espacio podemos abrir nuestros micrófonos. Por favor, si desea participar, levanta la mano. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuántos planetas enanos, atentos, atentas, planetas enanos, tiene el sistema solar? Si desea participar, puede levantar la mano. Muy bien. Emerson, ayúdanos con la respuesta, Emerson. ¿Cuántos planetas enanos? 5 planetas enanos, profe. ¿Y recuerdas cuáles? A ver. A ver. Inténtalo. El Ceres, Ceres, Plutón, Plutón, Eris, excelente. Eris, a ver. uno que se repite, Makemake. Jaumena, Excelente. Recuerden que tenemos 5 planetas enanos. 8 son los planetas, digamos, planetas, solo planetas. Cuando hablamos de planetas enanos, ya vimos la reclasificación, tenemos 5 planetas enanos. Eris, Plutón, Makemake, Haumea y Ceres. Muy bien, Emerson, de verdad, felicitaciones que lo recordaste. Excelente ahí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama una roca espacial cuando la encontramos en la Tierra? Intento explicar. Recordemos que hablamos de que una roca, cuando está en el espacio, tiene un nombre. Cuando va ingresando en la atmósfera, que se enciende, tiene otro nombre. Y cuando ya está en la Tierra, tiene otro nombre. ¿Cómo se llama cuando ya lo encontramos en la Tierra? ¿Meteoro, meteoroide o meteorito? Me gustaría escuchar, aquí la participación sigue Rosa Sinaragua. Rosa, ¿nos puedes ayudar? ¿Cómo se llama ya el que encontramos aquí en la Tierra?
Meteorito. Profesor, buenas noches. Se llama meteorito. Meteorito. profesor. Meteorito. ¿Y qué dice en el chat? En el chat, meteorito, meteorito, meteorito. Excelente. Hey, de verdad, me encanta. Estoy asombrado porque vamos bien. Recordemos, el meteoroide es cuando la roca está en el espacio todavía. Está dando vueltas ahí alrededor del Sol y lo vemos pasar a veces no, pero está alrededor del Sol. El meteoro es el fenómeno físico que vemos como encendido. Y la respuesta correcta era meteorito. Muy bien a todos y a todas, la mayoría, creo que de hecho todos los que leo respondieron de manera correcta. Meteorito es la respuesta correcta. Es cuando ya encontramos la roca, por así decirlo, en la Tierra. Felicitaciones ahí. Y vamos a ver esto. En la escala de Turing o de Torino, lo van a encontrar a veces, ¿cuál de estas clasificaciones equivale a una catástrofe global? Recuerden que la escala de Turing mide cómo hace esta relación entre la probabilidad de que un asteroide caiga respecto a su energía o a su velocidad, por así decirlo, velocidad y masa. ¿Cuál de estas equivale a lo que es una catástrofe global? Y para esto me gustaría escuchar a Diana Vilches. Diana, por favor, ¿nos puedes ayudar con la respuesta? Diana. Creo que no estás ahí. Entonces, Santa Araceli Tejada. Santa, ¿sabes la respuesta? Santa Araceli La 10, Tejada. profesor. La 10, profesor. 10. Nos Profesor, me dice llamaba. que 10. Y la respuesta correcta es muy bien. 10. Recordemos que este espacio de acá, voy a hacer con negro, este espacio de acá, 10, es cuando ya es una catástrofe global. Estas catástrofes globales ocurren cada millones de años, cada miles de años. En la Tierra ya ocurrió uno que fue el que posiblemente extinguió a los dinosaurios. Es muy poco probable, pero el 10 sería esa catástrofe global. Y a ver, ¿quién me recuerda? Este tema lo vimos hace ya algunos días. ¿Qué estudia el programa SETI? ¿Qué estudia el programa SETI? ¿Estudia los asteroides peligrosos? ¿Estudia la radiación solar? ¿O estudia, busca e investiga la vida en otros planetas? A ver, ¿quién nos puede ayudar? Sonia Quito de Paz. Sonia, ¿podrías ayudarnos con esta pregunta de qué estudia el programa SETI? Sí, Eh, ahorita le respondo. A ver, alguien que nos colabore. No tengamos miedo a equivocarnos. Con confianza. Yo, profesor. Coméntenme, aquí vinimos a aprender. profe, estudia radiación. Vida en otros planetas. Vida en otros planetas. Excelente. Cuando vamos a participar, muy bien. Cuando vayamos a participar, no tengamos miedo de equivocarnos. Aquí vinimos fue a aprender. Entonces no nos preocupemos por esa parte. Entonces, el programa SETI estudia efectivamente lo que es vida en otros planetas. Y por último, ¿cuál es el factor que trata de detener la expansión del universo? Recordemos que vimos 3 posibles finales del universo. Uno donde se volvía a juntar, Big Crunch, un Big Rip donde se partía y un Big Freeze donde todo se iba muriendo. Pero eso dependía entre 2 factores, entre una lucha entre 2 factores. ¿Cuál es el factor que trata de detener esa expansión? ¿Cuál es el factor que trata como de juntar otra vez todo? ¿La gravedad, la inflación o la energía oscura? Y para esto me gustaría escuchar a
Claudia Córdoba, que tiene la mano levantada. Claudia, ¿nos puedes ayudar con esta parte de cuál es ese factor? En el chat ya están respondiendo de manera correcta. Profesor, buenas noches. Compañera, buenas noches. La gravedad, profe. La gravedad. La gravedad, La profesor. gravedad. Muy bien. Recordemos que la gravedad es este factor. Es este factor que trata de unir todo y que se causa la gravedad por lo que es la masa, la materia bariónica y la materia oscura. Y es una pelea entre la gravedad, que trata de unir todo, y la energía oscura, que va como tratando de separarlo. Muy bien ahí esa parte. Ahora, ¿cuál es la imagen del día? La imagen del día es una imagen espectacular. Es esta imagen donde podemos ver muchos factores. Eso que estamos viendo ahí es un telescopio. Se llama Very Large Telescope, que es VLT. Y podemos ver también lo que es la Vía Láctea. Esta parte de acá, que vemos acá, es la Vía Láctea en la foto, que se ve espectacular. Ahí no se ve como lo dibujé. Aquí tenemos unos objetos astronómicos a nuestra izquierda que se llaman nubes de Magallanes. En algún momento hablaremos de ellas. Y acá tenemos unos láseres. Estos láseres verdes, de hecho, se requiere permiso para utilizarlos, que sirven para apuntar a las estrellas, como para señalar el cielo. Pero es un observatorio y es una foto espectacular. Y también les quería compartir una noticia. Esta noticia es reciente, ahora máximo 2 o 3 días. Y en esta noticia la traje porque es relativa al tema que vimos en la clase anterior. Un reporte de CNN, y es que en el 2024 se detectó o se empezó a estudiar un asteroide que era potencialmente peligroso para la Tierra, pero estaba muy lejos. Y llegó un momento en el que se hizo como mucho ruido alrededor de este asteroide, de que nos iba a impactar en el 2032, creo que era, no, pero la probabilidad era bajo, era como el 3,2. El punto es que se hizo mucho ruido mediático alrededor de este asteroide, pero se siguió estudiando, se siguió analizando. Recordemos que cuando hablamos de estos asteroides se trata de estudiar con mucho tiempo. Y lo último que vimos, creo que está hace 2 o 3 días, es que la trayectoria del asteroide 2024 YR4 ya está más clara y el peligro es absolutamente nulo. No va a impactar con la Tierra y tampoco va a impactar como a la Luna, para que lo tengamos ahí. De igual manera, les voy a compartir acá, les comparto la noticia, ahí les va a llegar el link. Esa noticia, ahí está CNN, pueden leer la noticia, pueden mirarlo, para que veamos un poco estas curiosidades. Y ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? Ahí les pasé el link, al final se los paso de nuevo. Vamos a hablar de auroras y clima espacial. ¿Qué es esa parte? Entonces, ¿qué es una aurora? En la que sigue vamos a ver por qué esta diferenciación. Una aurora es luces naturales, son luces naturales que aparecen en el cielo nocturno. Aquí podemos ver una imagen. Son luces espectaculares, con colores principalmente como verde, rojo, violeta, o sea, tienden más hacia esas partes. Pero son luces, eso es una aurora. Luces que aparecen en el cielo y que de hecho permiten hacer unas
fotografías excelentes que vamos a ver ahora, pero son el resultado de la interacción entre la Tierra y el Sol. ¿De qué? Entonces el Sol, imagínense el Sol que es inmenso, envía partículas, digámoslo así, envía como plasma. El Sol hace una erupción. Imaginémonos como que el Sol hace una erupción y todo ese plasma, todo ese material que suelta, va a venir en todas las direcciones, va a ir en todas las direcciones. Una de esas direcciones, entonces, primero necesitamos algo, que es el viento solar. Ahí está en rojo, no sé si se ve muy bien, creo que podríamos usar otro color que haga mayor contraste. Pero tenemos eso. Primero el viento solar. Ahí. Aquí tratamos de pintarlo de manera no muy bonita. El viento solar va hacia la Tierra. Ese viento solar o ese plasma solar, ¿por qué se da? Porque el Sol es una bola inmensa de magma y a veces hace erupciones. Eso que nos llega se va a chocar con una capa. Recordemos que nosotros tenemos la atmósfera. Pero además de la atmósfera, la Tierra tiene un campo que se llama un campo magnético o esta que estoy pintando acá. Es como un escudo, es como una capa. Entonces, quiero que veamos, sigamos las líneas amarillas. Veamos que las líneas amarillas, ¿qué hacen? Llega un momento donde suben y se direccionan a los polos. Las líneas amarillas por ese escudo, tenemos un escudo, ese escudo se llama magnetosfera. Ese escudo nos protege del viento solar. Pero ¿qué es lo que hace? Hace que toda esa, bueno, la mayoría, tampoco todas, hay algunas muy intensas, pero la mayoría de veces esas partículas cargadas, ese viento solar es desviado y llega únicamente a los polos. Veamos que las líneas amarillas se desvían y llegan a los polos. Ahí suceden efectos electromagnéticos que no vamos a ver acá por la interacción de partículas cargadas con el campo magnético, y eso es lo que causa las auroras boreales. Esto que se ve acá, estas auroras boreales, es pura interacción entre partículas cargadas del Sol, que nos envía el Sol, interactuando con el campo magnético de la Tierra. Ese campo magnético de la Tierra se llama magnetosfera. Y eso es lo que nos da estas imágenes tan espectaculares. ¿Qué es lo que ocurre? Que como veíamos en la imagen anterior, principalmente ocurren o únicamente ocurren en los polos, ya sea en la parte norte o en la parte sur. Ahí, como la magnetosfera desvía estas partículas, solo ocurren ahí, en lo que está como en torno al eje de la Tierra. O sea que a nosotros, en Perú, no nos va a tocar una aurora. Ninguno de esos países del trópico, creo que de hecho Uruguay, Argentina, muy al sur. ¿A quién le toca esas auroras? A los países que están muy al norte o aquellos que están muy al sur. ¿Pero qué ha pasado? Como hemos visto a lo largo de la historia, cuando un fenómeno no se entendía, cuando ocurría algo en el cielo que no había una explicación,
se le atribuía algo divino. Entonces, en el pasado, a las auroras boreales, evidentemente, principalmente en las culturas nórdicas, se pensaba que eran mensajes de los dioses, que eran espíritus, que era como un mundo espiritual que estaba bajando a la tierra, o que era un fin del mundo. Y es que imagínense no tener una explicación y ver algo como esto. Debe ser algo asombroso, debe ser algo que llame la atención y debe incluso asustar. Imagínense que ustedes algún día salgan no sé, al balcón de su casa, a la terraza, y estén viendo unas luces de esta manera. Debe impresionar. Y ahora sabemos por qué ocurren. Pero en el pasado no se sabía por qué ocurría. Entonces de una se relacionaba con lo desconocido y lo desconocido se relacionaba con lo divino. Dioses, catástrofes, muerte, mensajeros o un mundo espiritual. Aquí hay algunas preguntas. Me pregunta Aikori, ¿existen otros tipos de soles? Sí, recordemos que Sol es el nombre que le tenemos a nuestra estrella. En realidad, el Sol es una estrella. Entonces, ¿existen otros tipos de estrellas? Sí, existen estrellas amarillas, que es la de nosotros, azules, rojas gigantes, blancas, pero las auroras salen por siempre o por un tiempo. Es algo temporal, es algo de algunas horas. Porque recordemos que una aurora nace de la interacción entre el viento solar y el campo. Entonces, ¿durante cuánto tiempo va a durar la aurora? Ese fenómeno, durante el tiempo que esté llegando como la tormenta solar o las partículas cargadas. Una vez este chorro, digámoslo así de manera muy sencilla, cuando llega este chorro que manda el sol, una vez pase, se acabe, ahí va a terminar esa interacción y la aurora va a pasar. Ahora, ¿qué pasa hoy? Sabemos que es un fenómeno natural. ¿Y qué? ¿Qué es el enfoque? ¿Qué tenemos que entender? La ciencia no le quita la belleza, sigue siendo un fenómeno hermoso. Lo hace simplemente más interesante y más entendido. Ahora, ¿por qué ocurre únicamente en los polos? Porque la Tierra, recordemos este campo, este escudo que tiene por nombre magnetosfera, desvía y únicamente envía las partículas a los polos. Eso generalmente, porque cuando la tormenta solar tiene mucha intensidad, sí atraviesa, pues, pero no vamos a ver auroras boreales, sino que van a haber efectos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo únicamente lo que es aurora? Porque el nombre depende de dónde ocurre. Si estamos en el hemisferio norte, hablamos de aurora boreal. Recordemos eso. Entonces, cuando usted esté viendo algo en Facebook, esté viendo en noticias, le aparezca una publicidad no creo, le aparezca algo norte, en el hemisferio norte. Cuando ocurren en el sur, muy hacia Nueva Zelanda, Australia, Chile, tal vez la punta de Argentina, hablamos de aurora austral. Entonces, hacia el norte ocurre en lugares como Alaska, Canadá, Noruega, Islandia, pero hacia el sur, Australia, Nueva Zelanda, Chile. Entonces, recordemos, en el norte, aurora boreal, en el sur, aurora austral, para que lo tengamos ahí presente. Cuando veamos alguna publicación o algo de las auroras, suele verse a veces porque llama la atención. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona principalmente esto? El sol. El sol
es el que manda, ¿cómo lo diríamos? Esa fuente. Es lo que manda la materia prima, si queremos decirlo. El Sol es lo que al explotar o hacer erupción manda hacia nosotros esas cargas, ese viento solar, esas tormentas que al interactuar con la Tierra causan las auroras. Y es que a nivel general, sin el Sol, la Tierra sería un lugar oscuro, sin vida. ¿Por qué? El Sol es el que nos da energía para que las plantas hagan fotosíntesis. El Sol es el que aporta o el que da estos cambios atmosféricos, el que da esta variedad en el clima. Recordemos que la interacción entre el Sol y la posición de la Tierra es la que causa las 4 estaciones. Y casi toda la energía que tenemos, directa o indirectamente, viene del Sol. Realmente, sin el Sol, nosotros no tendríamos vida. Sin el Sol no sería posible la vida en la Tierra. Entonces dependemos de esta idea, perdón, de esta estrella. Ahora, la actividad solar tiene ciclos de 11 años. El Sol cada 11 años, digamos que repite unos ciclos de mayor a menor intensidad. En la mayoría del tiempo, el Sol está en calma. Alrededor de unos 7 u 8 años, el Sol está en calma, no se ven manchas solares, pero en la fase activa, la cantidad de tormentas es muy grande. Por eso tenemos aquí, la fase activa, las tormentas son muy frecuentes. Cuando hablamos de tormenta es que como está tan activo, hace erupciones y nos manda como ese plasma. Y eso es lo que genera, ahí, de hecho creo que fue hace 2 o 3 años, como 3 años, 2, 3 años, el Sol estaba en uno de sus picos de actividad y las tormentas eran relativamente tan fuertes que las auroras boreales se vieron incluso un poco más, ¿cómo diría? Geográficamente se expandieron un poco. Siempre se ven muy al norte, se vieron un poquito más hacia el centro. Y ahora sí, todo esto hace parte del clima espacial. ¿Qué es el clima espacial? El clima terrestre es el que conocemos. El clima terrestre es el de nuestra cotidianidad. La lluvia, el viento, las nubes, que tengamos calor, que tengamos frío, es algo que sentimos directamente. Es algo que nosotros sentimos, el clima terrestre. El clima espacial se trata de energía y partículas invisibles. Cuando habla aquí de energía, hablamos de protones, electrones, de ondas electromagnéticas, por así decirlo. Cuando hablamos de energía y partículas invisibles, hablamos desde el punto de vista físico. ¿Y qué sienten estas energías y esas partículas invisibles hacia nosotros? Nuestros satélites y sistemas. Esos son los que se ven afectados. Uy, aquí acabo de acordar algo. No sé si usted ha visto Los Cuatro Fantásticos en cualquiera de sus versiones. Los Cuatro Fantásticos, creo que hay 3 versiones. Esta película comienza con... Bueno, no, de hecho 2. Hay una que no. 2 de esas versiones de Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos los científicos en un cohete y llega una tormenta solar, llega una tormenta de plasma y ya hace sus mutaciones. Pero eso es el clima espacial. El clima espacial es toda esta energía, todas estas tormentas de plasma, todas estas partículas que hay en el espacio y que afectan ¿qué? Nuestros satélites y nuestros sistemas, ya sea de comunicación o de internet.
¿Y por qué importa? Porque aunque no lo veamos, una tormenta espacial puede interrumpir las señales de GPS, puede causar fallas en los satélites y puede causar fallas en redes eléctricas si llega a ser de mucha intensidad. Porque ahora las redes eléctricas son un poco más de tecnología. Pero una tormenta espacial llega y afecta directamente lo que hay en el espacio, lo que está orbitando, como lo son los satélites. Hasta aquí, espero que vayamos bien. Vamos a hacer 2 preguntas. Para participar, pueden levantar la mano. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo se llaman las auroras dependiendo del polo donde estén? Recordemos que si es en el polo norte tiene un nombre, si es en el polo sur tiene otro nombre. Me gustaría que si alguien... Leo Arteaga. Leo, ¿cómo se llaman estas diferentes auroras dependiendo del polo donde el cual estén? Leo, ¿puedes abrir por favor el micrófono? ¿Puedes activarlo? Y nos comentas un poco. Los que estamos en el norte, aurora boreal, y los que están en el sur, aurora austral. Excelente. Excelente, excelente. Son aurora boreal en el sur y aurora austral, perdón, aurora boreal en el norte, aurora boreal en el norte y aurora austral en el sur. Boreal en el norte, austral en el sur. Y esta está bien interesante. ¿Qué riesgos tiene para nosotros el clima espacial? Lo acabamos de ver. ¿Qué puede causar en la Tierra el clima espacial, estas tormentas de plasma? A ver. Sandra Joeli, ¿qué riesgos hay para nosotros? Buenas noches. Las auroras pueden afectar sistemas de comunicación y navegación. Muy bien, eso era. Podemos ver afectados los satélites, el internet, los GPS, las comunicaciones, las redes de celular. Cuando hablamos, pero aquí una pequeña aclaración, no las auroras. Las auroras son el efecto visual. Las auroras son el efecto visual. Esas no afectan. ¿Qué afecta? La radiación que llega al plasma. Pero muy bien ahí con la respuesta. Y el protagonista de las auroras, el protagonista de los efectos, el protagonista de todo lo que llega es esto, el viento solar. ¿Qué es el viento solar? Su nombre ahí lo dice. Es el viento que nos envía el sol. Es aquello que trae lo que nos envía el sol. Radiación, partículas, plasma. Y es algo que a nuestros ojos es pero sus efectos se pueden ver, se pueden evidenciar. ¿Y qué es esto? Es como un mensajero del sol, es algo que nos manda el sol. Es un flujo constante de energía que sale del sol y se mueve por el espacio. Eso es el viento solar, un flujo, algo que manda el sol, se viene por el espacio y en algún momento se va a encontrar con la Tierra, pero este viento solar sale en todas las direcciones. Entonces, no afecta solo a la Tierra. El viento solar afecta a Mercurio, afecta a Venus, afecta a Marte y en menor medida los planetas, los gigantes helados y los gigantes gaseosos. ¿Por qué en menor medida? Porque ya están muy lejos. Al estar tan lejos, llegan ya con mucho menor intensidad. Pero entonces, estas partículas subatómicas es como una
Una buena analogía es las chispas de una fogata. No sé si han visto que tenemos la fogata y a veces salen como unas chispitas disparadas. Como que las cenizas explotan un poco y salen esas chispitas disparadas. Es una buena analogía con lo que pasa del Sol. El Sol está ahí, una esfera gigante de magma, y tiene explosiones y salen como esas chispitas, salen esas erupciones. Eso viene a ser el viento solar. Un flujo constante que afecta, va en todas las direcciones. Pero entonces usted podría preguntarse, profesor, entonces es posible que haya auroras boreales en todos los planetas. Al menos en los planetas enanos no es posible. ¿Por qué? Recordemos que los planetas enanos, bueno, las auroras boreales, perdón, y australes dependen de la interacción de dos cosas: el viento solar y el escudo de la Tierra, que se llama magnetosfera. La magnetosfera es como un escudo magnético, es un campo magnético que nos protege. La interacción de esas dos cosas causa las auroras. Mercurio, Venus y Marte no tienen magnetosfera. Luego veremos por qué en otra clase puede ser, pero esos no tienen magnetosfera. ¿Qué componentes tiene el viento solar? Tiene partículas diminutas, es materia solar viajando a altas velocidades, tiene energía, que es radiación, tiene campos invisibles, que son fuerzas magnéticas, que son las que interactúan, y tiene un tiempo de viaje, que es lo que demora en llegar acá. Eso es el componente, eso es el componente del viento solar. Partículas diminutas, esas partículas tienen una energía, y esa energía a la misma vez, eso es lo que llega a interactuar con nosotros. Y ahí nos encontramos con el segundo actor principal, el escudo, el campo magnético de la Tierra. Ese escudo es el que nos protege. Y esta protección o este escudo es algo así como un imán gigante que, ¿cómo decirlo?, repele lo que nos llega. Es una burbuja protectora. Aquí podemos ver una idea. Bueno, yo veo si está viendo, sí. Como una burbuja protectora. Se puede tener como una burbuja, un campo magnético que nos protege de toda de gran parte de la radiación, tampoco toda, porque a veces también es necesaria para la vida. Y evita que la radiación nos golpee directamente. Y quiero que veamos este video, nos va a quedar muy claro. A la izquierda tenemos el Sol, y lo que tenemos aquí a la derecha es la Tierra, y esas líneas que se ven es el campo magnético de la Tierra o magnetosfera. Vamos a ver, esto que va a cruzar es el viento. Ahí tenemos el Sol. El Sol en un determinado momento tiene una erupción solar y nos manda ¿qué? Una tormenta eléctrica. Nos manda todo este viento solar e interactúa con el escudo que está como actuando. ¿Y qué es lo que hace? Enviar, quiero que veamos acá, pausemos. Veamos cómo mucho de lo desvía, lo manda hacia arriba. La gran parte de la radiación la manda hacia arriba, protege la Tierra, y otra parte, una menor parte, veamos que la manda hacia los polos, que la redirecciona. Veámoslo nuevamente ese proceso. El Sol
tiene una erupción, estamos en medio de una tormenta eléctrica, llega directamente a la Tierra. Muy pocas veces, es poco probable como que tengamos esas tormentas tan directas, pero ha llegado a ocurrir. Al llegar directamente a la Tierra, nuestro campo, la magnetosfera, nos protege. Veamos que gran parte de son enviados lejos. Vamos a verlo. Claridad de lo que ocurre. Ahora veamos acá. No me está queriendo reproducir el video. Y como vimos ahí, aquí, listo. Vamos a verlo de nuevo. Por favor, prestemos mucha atención porque esto nos explica de manera muy clara todo ese fenómeno que les estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo en palabras, aquí lo podemos ver en esta simulación. Cómo el Sol llega, tiene una erupción. Esta erupción, recordemos, cada 11 años. Bueno, no cada 11 años. Los ciclos del Sol son como es un ciclo de 11 años. Y llegando a los 9, 10 u 11 años, tiene unos picos de intensidad mayor. En uno de esos puede ocurrir una tormenta como estas, que es una tormenta inmensa. Por favor, sigamos lo que sale del Sol. Sigamos lo que sale del Sol y veamos que cuando está por llegar a la Tierra es desviado. De nuevo, campo magnético. Ese campo magnético desvía la mayoría y una pequeña parte llega a los polos. Cuando la tormenta no es muy grande, no afecta mucho, pero si es muy grande, podría pasar ese escudo, y al pasar ese escudo es donde tenemos como esos efectos. Ahora, ¿qué ha pasado cuando las tormentas son tan fuertes que nos vencen? A nosotros aún tenemos ese escudo, pero por ejemplo, Mercurio no tiene ese escudo. Sin ese escudo nos llegaría de frente toda la radiación. Sin ese escudo, la radiación nos haría mucho daño. ¿Por qué? Porque llegaría directamente a la atmósfera y podría ir debilitando y destruyendo la atmósfera. ¿Qué fue lo que pasó con Mercurio? Con Mercurio, como no tenía una magnetosfera, no tenía un campo magnético que lo protegiera, le quitó su atmósfera. Lo mismo pasó con Marte. Marte se cree que en el pasado tenía una magnetosfera. Como dejó de tenerla, porque su núcleo se detuvo, la radiación que hizo llegaba de frente. No tenía un escudo. Entonces, ¿qué hizo? Le fue quitando su atmósfera. Este escudo, esta magnetosfera o campo magnético, nos protege de la radiación directa. ¿Eso qué hace? Permite la vida. Pero han habido situaciones donde ha sido tan fuerte que ha vencido ese escudo, por así decirlo. Una de ellas fue en 1859. Si desea, puede leerlo, puede investigarlo, que se llama Evento Carrington. Este evento Carrington fue que una tormenta eléctrica, no una tormenta solar, llegó a la Tierra y era tal la intensidad que pasó mucha radiación, pasó el escudo y afectó directamente las líneas eléctricas. Creo que eso fue principalmente en Estados Unidos. Y las dañó, las quemó, sobrecargó las líneas eléctricas y las quemó. Fallaron los telégrafos de todo el mundo. Fue algo, esto que sigue acá es una representación artística. No es de este nivel de exageración, pero es una representación artística de lo que pudo haber pasado. Llegó tanta radiación que las líneas se sobrecargaron y las quemó. Quemó muchas de estas líneas.
fallaron los telégrafos, fallaron líneas de corriente eléctrica. Es un evento muy recordado, si desean buscarlo y leer un poco. Evento Carrington. Pero ahora también es poco probable que llegue a ese nivel, pues porque las líneas ya tienen mayores niveles de seguridad, ya tienen materiales más avanzados. Ahora, ¿qué podría afectar? ¿Qué ha ocurrido? Satélites, días donde el Internet funcione de manera intermitente, días donde las operadoras telefónicas tengan dificultades con la señal, días donde el GPS, digamos, no esté funcionando de manera óptima. Eso podría pasar hoy en día. Y de hecho, en 1989 hubo un apagón masivo en Quebec, Canadá. De nuevo, ¿por qué? Mucha actividad solar. Esa actividad solar hizo fallar líneas eléctricas y causó un apagón masivo. Hoy en día tenemos un monitoreo constante. La tecnología ha avanzado lo suficiente para tener satélites que están como muy atentos a eso. De igual manera, si una tormenta eléctrica viene con mucha intensidad, no tenemos como un método, no tenemos como algo que, ¿cómo decirlo? Que lo pueda evitar. Si la tormenta solar viene, que tiene mucha intensidad, nos van a avisar, nos van a decir, van a haber fallas en la señal, no nos va a causar una catástrofe. Caso si tengamos como claridad. No va a haber una catástrofe, es poco probable que haya un apagón, que haya algo así como un asteroide, no. Si llega, nos van a estar avisando. Por tormenta solar puede que fallen las redes, las redes de celular. Por tormenta solar puede que el internet tenga intermitencia, sí. Ocurre bastante puede ocurrir con los Starlink de Elon Musk, de SpaceX, porque están directamente en el sol. Entonces, estas tormentas hoy en día totalmente pueden afectar todavía los sistemas de comunicación. Es algo que está ahí inherente. Pero a la vez son poco frecuentes, son muy poco frecuentes tormentas tan fuertes y tan intensas. En general, están llegando a la Tierra con intensidad muy baja, entonces el campo magnético las redirecciona a los polos y nos causan las tormentas, las auroras boreales o australes. Ahora me gustaría escucharlos y escucharlas. Vamos con esa primera pregunta. ¿Cómo se llama el campo? ¿Cómo se llama el escudo que protege la Tierra del viento solar? Javier Coronel, ¿nos puedes ayudar, por favor? Javier Coronel, ¿cómo se llama ese campo, ese escudo? Javier, ¿estás ahí? He visto que algunos me dicen que tienen falla. Bueno, mientras tanto, si Javier nos puede responder. Silvia Beatriz Cadillo. Silvia, ¿cómo se llama ese campo que protege la Tierra? Capa de ozono sí protege, pero no de las tormentas. Yo veo. Yola Lucero ha respondido de manera correcta. Sandy también. No sé, Norma Angélica. No sé qué está fallando con el micrófono. Norma Angélica, ¿nos escuchas? ¿Puedes ayudar ahí? ¿Cómo se llama ese campo? Yulisa dice magnetosfera. Irene dice magnetosfera. Esta la respondieron fue por el chat. La capa que se llama es la magnetosfera.
es este escudo que protege la Tierra. Y me gustaría leerlos y leerlas. ¿Qué de lo aprendido te llamó más la atención? ¿Qué de lo que vimos hoy captó más la atención? Hizo que ustedes dijeran, wow, eso estuvo asombroso. Me gustaría leerlos, leerlas aquí en el chat. Los colores, el viento solar, la protección invisible, lo de la tormenta solar, lo de las auroras, sobre la protección, los colores, las hermosas auroras, de cómo se producen las auroras. Excelente, me encanta eso. Y para ir cerrando, permiten, dejo de presentar, vamos a ver qué se está viendo hoy en el cielo de Perú. Qué hermosos paisajes nos permite disfrutar el cielo peruano. Yo estoy actualmente en Chiclayo, entonces, ¿qué podré ver desde Chiclayo? Pero en general, podemos ver, sí, a nivel de Perú, podríamos como ver prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a, déjenme ver si se está compartiendo. Todavía no comparte. Ahí. ¿Qué tenemos en el cielo de hoy? Vamos a poner aquí que nos ponga las constelaciones. Listo. Hacia el oeste y noroeste seguimos teniendo a Orión. Seguimos viendo aquí a Orión. Recordemos las 3 estrellas. Pero no sé si lo han notado, pero Orión cada vez está más hacia el horizonte. Orión, que siempre lo estamos viendo los jueves a esto de casi las 9, cada vez se está acercando más al horizonte. Y dentro de unos meses va a estar muy cerca al horizonte y por el otro lado va a estar apareciendo Escorpio. Vamos a estarlo viendo. Quiero que lo recuerde ahí. Aquí Orión cada vez está más al horizonte hasta ahora. Después vamos a ver cómo está al otro lado el Escorpión saliendo. Esta línea que se está marcando acá se llama línea eclíptica. La eclíptica es la línea una línea imaginaria por la que avanzan todos los planetas. Entonces, si queremos ver si hay planetas, vamos a seguir la línea eclíptica. Podemos ver que está Júpiter. Júpiter sigue estando ahí en la constelación de, donde tenemos a Castor y Polus, tenemos a Géminis. Sigamos la línea. Recordemos, si seguimos esta línea, vamos a encontrar qué planetas hay. Y de momento, interesante, en la noche de hoy solo está visible Júpiter. Espero que lo puedan ver. Es una estrella muy brillante, muy relevante ahí en el cielo. Entonces, de nuevo, la idea es esta, es un reto en buen sentido de que aprendamos a diferenciar a Orión, a Júpiter, que este tiempo está muy presente, y una V. Esta V es el toro, Tauro. Ahí ponemos el dibujito para que nos tratemos de ubicar. Pero eso es parte del cielo de Perú. Espero que estemos ahí tratando de reconocer las figuras, de reconocer lo que nos muestra nuestro cielo. ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos espera la próxima clase? Y es que si el sol condiciona nuestra vida tan cerca, ¿qué pasará cuando intentemos vivir lejos de la Tierra? Y es que en la próxima sesión exploraremos, miraremos estos viajes a Marte y los desafíos científicos, tecnológicos y humanos de llevar personas a Marte, al planeta rojo. La próxima clase vamos a hablar de eso. ¿Qué implica viajar a Marte? ¿Cuáles son los retos, las dificultades y todo lo que hay alrededor de eso? Los motivos y las motiva que estén conectándose. Y de nuevo, muchas gracias por estudiar con nosotros. Muchas gracias por hacer parte del Colegio SANE.
Recordemos estar al día con las mensualidades y estar atento con los sorteos. Nos vemos el próximo jueves y recordemos estar participando de todos los talleres. Hasta luego, espero que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Compañeros, hasta la próxima.